Muy buenos días a todos. Soy Almudena Molinero, directora de Marketing y Comunicación de Atisa, una empresa con más de 40 años de experiencia, con el mejor equipo de profesionales y al servicio de las mejores compañías. Y bueno, pues lo que hacemos es ayudar en la externalización de procesos de BPO, pues nómina, contabilidad. Y además todo ello respaldado por nuestro propio despacho de abogados, que es Selier Abogados. Pero bueno, no quiero extenderme mucho más, prefiero pasar a presentar a la mesa a los protagonistas de esta jornada, en una mesa desde luego que va a ser de lujo y en la que vamos a hablar del rol que tienen los directores de recursos humanos, de capital humano, como gestores de equipos heterogéneos que hoy en día las compañías pues, tienen que ser capaces de gestionar. Así que muy buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Empiezo de izquierda. Rafael Fernández Cúndez es el director de talento de CEPSA. Muy buenos días. Buenos días. Maraya Escolma, muy buenos días. Es la subdirectora general y responsable de experiencia de empleado en National Nederlander. Muy buenos días, Maraya. Buenos días, encantada. Marta Pérez Leiros, muy buenos días. Es la Chief People Officer en NH Hoteles Group. Muy buenos días también. Buenos días, Marta. Y César Vázquez Rúa, director de Recursos Humanos en Día España. Muy buenos días a todos. Y bueno, después de la introducción, ¿no?, de la excelente exposición que nos ha hecho Nuria de IES, bueno, pues nosotros vamos a charlar. Si te parece, empezamos, Rafa, contigo, que quería, por romper el hielo, ¿no?, y arrancar. Quería preguntaros cómo sois capaces en vuestras compañías. La idea, por cierto, de esta mesa es que seamos capaces de que nos trasladen o que nos pongan muchos ejemplos, ¿no?, muchos casos reales que os los podáis llevar casi en la mochila para ejemplos de puestas en iniciativas puestas en vuestras compañías. La idea es ahora charlar sobre las iniciativas, bueno, cuando presentáis iniciativas en vuestras compañías, los objetivos, ¿no?, los valores, la misión, ¿cómo sois capaces de cohesionar que todos los departamentos, todos los equipos de manera heterogénea sean capaces de asimilarlo o de percibirlo de la misma manera, ¿no? Hoy en día, ¿cómo sois capaces de llevar a cabo esta tarea complicada? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero, daros a todos las gracias de estar aquí pasando frío, los valientes que habéis venido. Así que, efectivamente, los temas transversales, nosotros en este momento en CEPSA somos una empresa que estamos viviendo una transformación muy importante desde hace 2 años, con una nueva estrategia de ser una empresa oil and gas, petrolera. Estamos transicionando hacia intentar ser líderes en transición energética, enfocados en temas de biofueles, hidrógeno. Entonces, ha habido un cambio, la necesidad de hacer que todos los empleados entiendan este cambio, entiendan el porqué tenemos que cambiar y luego hacer efectivamente vivirles a partir de una estrategia que hemos enfocado mucho en un propósito pues, bastante aspiracional, y lo que hemos intentado es, a partir de, siguiendo un poco las dinámicas habituales, pues definir el propósito, luego hemos definido los valores, los comportamientos, luego estamos definiendo el modelo de liderazgo, estamos intentando seguir toda una dinámica para que todos los empleados entiendan qué significan cada uno en su rol, ¿no? Y no es fácil porque efectivamente primero hay que hacerles entender cómo les impacta esto y estamos siguiendo pues, una serie de mecanismos desde grupos de trabajo o formaciones para directivos, workshops para distintos niveles de liderazgo, estamos haciendo playbooks con los distintos empleados a nivel más operacional para que entiendan también cómo significa este cambio. Y, por ejemplo, un ejemplo concreto, ¿no?, en las refinerías, ¿no?, que ahora llamamos energy parks, también cambian las definiciones. Pues claro, son personas que ven que su mundo cambia, ¿no?, y que de repente tienen que hacer otra cosa, que van a tener que refinar otro tipo de productos, que van a tener... Entonces, claro, hacerles entender esta dinámica, pues estamos, por ejemplo, desarrollando desde hace 2 años proyectos muy exitosos en temas Lean, que lo que pretenden es efectivamente que ellos también se empoderen, tomen el protagonismo de muchas de las cosas que están haciendo y, entre otras cosas, entiendan cómo son las dinámicas incluso comerciales, ¿no?, cómo determinado tipo de cuestiones de precio de venta de mercado, ¿no?, hace que les impacte directamente en su puesto de trabajo en una operación que significa controlar determinado tipo de proceso productivo, válvulas o sistemas, ¿no? O sea que para nosotros en este momento es absolutamente crítico que entiendan cómo alinearnos, ¿no?, con este nuevo propósito de estrategia, ¿no?
¿Y os habéis encontrado alguna ocasión que alguien, bueno, pues que no, o equipos específicos, entiendo que en tantísimos número de plantilla, pues habrá alguien, ¿no? Menos... Pero forma parte de la condición humana. Nadie quiere cambiar. Lo que pasa es que tienes que crear un cierto sentido de urgencia. Recuerdo perfectamente la reunión de directivos donde el nuevo CEO el año pasado contó la estrategia muy divergente con respecto a lo que hacíamos, y recuerdo las caras y los comentarios de ciertas personas de los equipos directivos, ¿no? Diciendo esto no me queda lejos, es muy complicado, etcétera. Entonces, bueno, tienes que crear unas dinámicas con ellos, pues de entender, y ha costado mucho, y lo hemos hecho desde una aproximación bastante más emocional que racional. O sea, hemos juntado a todos los directivos, los llevamos 3 días a un sitio con el comité de dirección, el CEO, y estuvimos hablando de qué significa esto en términos de personas, de liderazgo, de responsabilidad con los equipos. Nada de negocio, solo gestionar toda la parte del recorrido emocional, ¿no? Y funciona, ¿eh? Funciona. Sí. Y Maraya, Nacional Nederlander, ¿cómo lo...? Es que yo me siento muy identificada con esa respuesta, porque lo que es muy, muy importante es la comunicación interna y externa, totalmente integrado, sobre la estrategia de la compañía. Y yo siempre digo, no hay demasiado comunicación. Si tienes un mensaje como muy simple, si repites muchas veces la consistencia de ese mensaje, internamente y externamente. Así que eso es muy, muy, muy importante. Y una cosa que también hacemos en National Nederlanden es un Big Room Planning, porque trabajamos con la metodología Agile. Así que cada trimestre hacemos un Big Room Planning con todas las patrullas de negocio de IT y planificamos el siguiente trimestre. Así que eso también unifica mucho los diferentes equipos. Y Marta, en NH, ¿cómo hacéis para ser capaces eso de unificar, ¿no? de cohesionar que a todos los niveles sean capaces de asimilarlo del mismo modo? Bueno, pues al final estoy de acuerdo con mis compañeros de mesa que la comunicación interna es clave, ¿no? Con lo cual procuramos tener una estrategia de comunicación interna bien definida, estructurada, clara, que genere los momentos necesarios para conectar a la gente con los objetivos estratégicos, con la realidad del negocio en cada momento, ¿no? Yo creo que tenemos que comunicar, que tenemos que contarle a la gente no solo los objetivos estratégicos, sino qué está pasando, cómo funciona el negocio, en qué momento estamos, qué hemos hecho bien, cuáles son los logros, dónde nos hemos equivocado, qué aprendizajes tenemos, ¿no? Porque creo que dando toda esa información, o sea, qué mejor manera hay de alinear a la gente en torno a un objetivo que hacerles parte de ese objetivo, ¿vale? Yo de todas las cosas que hacemos en NH, quizá hay una que a mí me parece que es muy relevante, que son los town halls que organizamos de manera trimestral, ¿vale? Son reuniones que lidera nuestro consejero delegado y que alineamos con la presentación de resultados financieros al mercado, ¿vale? Los hacemos obviamente cada 3 meses. Nuestro CEO presenta y explica a los empleados su visión de lo que está pasando en la compañía, cómo van nuestros resultados, qué proyectos son relevantes en este momento, y normalmente a esos town halls invitamos también a algún otro directivo que esté liderando un proyecto que sea relevante en ese momento de la organización. Estos town halls los hacemos de manera presencial en nuestras oficinas corporativas y los transmitimos por streaming a todos nuestros empleados, ¿no? Y abrimos la posibilidad de hacer preguntas. Yo creo que aquí lo importante es, uno, que la frecuencia la llevamos con un rigor germánico. Son cada 3 meses y son siempre cada 3 meses. 2, que estamos acercando a nuestro CEO, a los empleados. Le estamos permitiendo a los empleados escuchar la realidad de compañía a través de él, ¿no? Yo creo que esto es importante también. 3, que lo hacemos en presencial pero por streaming, con lo cual llegamos a muchos empleados, ¿no? En ese momento que dura media hora. Y luego 4, que creo que es importante también, después de estos town halls que son globales, hacemos un reflejo, ¿vale? Una reunión a nivel regional, ya no en inglés, ya no tan global, sino conectando esos objetivos globales de compañía con la realidad de esa región en el idioma local, ¿no? Y yo creo que esta combinación global-local también ayuda a que los empleados vean la visión global de compañía, ¿no? Pero a su vez sean capaces de conectarla con lo que está ocurriendo específicamente en su región. A su realidad, ¿no? Claro. Y César, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo hacéis vosotros en día? Bien, bueno, pues absolutamente de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros aquí. La
yo creo que son un factor esencial a la hora de también el compromiso con los empleados. Es muy importante que cada persona, al margen del puesto que ocupe, tiene que ser muy consciente de la realidad de su compañía en un momento determinado y entender las cosas que están ocurriendo. A partir de ahí creo que también es muy importante, valga la redundancia, que las personas se sientan importantes y que sean conscientes de qué es en qué se materializa su contribución, y para eso es indispensable que conozcan un poco el contexto que tienen a su alrededor. Es decir, una persona, por ejemplo, del área de contabilidad, en una empresa de supermercados, donde más del 80% de nuestra plantilla es personal operativo que está en las tiendas o las más logísticas, es muy importante, decía, que conozcan cómo están contribuyendo desde el Departamento de Contabilidad, por ejemplo, a la buena marcha del negocio. Y para eso es esencial que conozcan cuál es dentro del proceso de creación de valor, cuál es lo que va justo detrás y qué es lo que va por delante. En ese orden de cosas, yo creo que al final esas sinergias que se construyen, ese conocimiento y esa sensación de estoy contribuyendo, es para mí muy importante, sobre todo para aquellas personas que están más lejos digamos, de la trinchera, ¿no? del negocio. En cuanto a acciones concretas que estamos poniendo en marcha, pues tenemos una que se llama Conoce tu negocio. Qué mejor que cada empleado pueda contar al resto de los compañeros qué es lo que hace dentro de su área, dentro de su departamento. Es una experiencia que estamos llevando a cabo una vez al mes, donde imaginaros pues, cualquier área de la compañía, pues las compras, la operación, el área de IT o el área de procurement, cuentan al resto de los compañeros en formato webinar exactamente qué es lo que hace cada uno. Y de esa manera, esta es una experiencia que está teniendo muchísimo éxito. Hemos tenido que reforzar el número de convocatorias porque no dábamos abasto y la verdad que el nivel de satisfacción es muy alto y estamos, digamos, contribuyendo mucho a que muchas personas están diciéndonos, el feedback que recibimos es, por fin entiendo qué es lo que estoy haciendo, y eso, aparte de tener, digamos, conciencia de mi aportación, me está ayudando a hacer mejor mi trabajo, porque estoy entendiendo qué es lo que pide el siguiente eslabón de la cadena de lo que yo estoy produciendo, ¿no? Entonces, y luego, por ejemplo, también para complementar otra experiencia, también en nuestro caso, que somos tenderos de proximidad, que todas las personas, sobre todo las áreas transversales, tengan la oportunidad también de pasar unos días en las tiendas, haciendo pues labores, las típicas de trabajo en caja, reposición, y también entendiendo un poco pues cuál es el portfolio de productos y todo este tipo de cuestiones, digamos, que al final ayudan mucho a entender y a cohesionar. Es que yo quiero añadir algo a lo que ha dicho Marta, porque nosotros también organizamos los town halls cada mes, y la estructura de los town halls son los pilares de la estrategia. Y por eso yo también estaba diciendo antes que no hay diferencia entre comunicación interna y externa. Tienes que tener mensajes completamente iguales. Comunes. Porque si los empleados leen algo en la prensa, tienes que tener una explicación y tienen que saber lo que están haciendo o diciendo fuera también. Así que comunicación interna y externa completamente alineado. Y sí, los town halls con mensajes claros sobre la estrategia también. Sí, que tienen que ser completamente coherente, ¿no? Lo que dices dentro y fuera, lógicamente. Sí. Y quizá también creo que es importante, si hablamos de cohesionar a los equipos en torno al propósito, en torno a la estrategia, yo creo que todos estos momentos de comunicación que generamos son súper críticos, pero yo creo que es súper crítico también cuidar tus procesos ordinarios para que ayuden a generar esa conexión, ¿no? Pues, por ejemplo, tienes un equipo multidisciplinar de trabajo donde la gente está contribuyendo a un proyecto más allá de su área funcional, ¿no? Qué importante es para mí que tú pongas el marco correcto para ese equipo de trabajo, que les expliques cuál es el objetivo, que conectes ese objetivo con la estrategia, que hagas reuniones donde todo el equipo de manera global pueda ir viendo el progreso, ¿no? Al final es una oportunidad que te está poniendo el negocio, no es algo que tú tengas que crear de manera adicional, ¿no? Pero bien enmarcado y siendo intencional en la gestión de ese equipo, yo creo que también puedes generar muchísima conexión con el propósito y con los objetivos estratégicos.
Bueno, si queríamos hablar de esa figura de recursos humanos, ¿no? De director de capital humano como gestor de equipos heterogéneos, es fundamental, yo creo, que hablemos o que hagamos una parada en el camino y dediquemos un rato de nuestra charla a los managers, ¿no? A esos mandos intermedios, a los jefes. Y os quería preguntar, si te parece, Maraya, empezamos por ti en esta ocasión. ¿Creéis que los mandos o los managers son perfectamente conscientes de esta figura, que ellos son figuras claves, ¿no? ¿Son conscientes de esta responsabilidad que tienen dentro de las compañías? Yo creo que sí, y es muy importante porque los managers tienen el contacto a diario con sus equipos, con sus empleados, y lo que yo creo que muchas veces estamos hablando sobre identificar talento fuera, pero yo creo que lo más importante es desarrollar talento dentro de la compañía. Y para hacer eso tienes que tener una mente muy abierta. Y el manager también, porque, por ejemplo, yo no tenía una carrera en recursos humanos antes de venir a España. Yo tenía una carrera en comunicación, pero en el momento en que yo decía que me gustaría tener una experiencia fuera de Holanda, yo soy holandesa, mi jefe me ha dicho que pues tenemos algo en España en recursos humanos, y yo estaba diciendo, pero recursos humanos, yo no sé nada de recursos humanos. Sí, pero yo creo que tú tienes un perfil que encaja con el equipo, tienes agilidad para aprender cosas, así que yo pensaba, vale, pues lo intentamos, así que aquí estoy. Un ejemplo. Aquí estoy. Y así que yo creo que los managers tienen que ver más allá de los currículums, pero más en perfiles y en habilidades de la gente. Así que yo creo que el puesto no es importante, pero más la personalidad. Y por ejemplo, en National Netherlands tenemos un pool de talentos, un programa de talentos enfocados en desarrollar habilidades como soft skills. No en conocimiento, pero en soft skills, que es muy importante, quizá más importante que la experiencia que tienes. Y perdóname por tantos errores en español, pero estoy improvisando. Ya le decíamos el otro día lo bien que habla y lleva reciente unos años nada más y habla estupendamente, que nos daba envidia a todos, vamos, así que nada. Gracias. No sé quién quiere continuar. Yo, si queréis, continúo volviendo a tu pregunta, ¿no?, sobre el papel de los managers en esa identificación del talento. Desde luego estoy de acuerdo con Maraya que es absolutamente clave, ¿no?, porque al final los managers son los que tienen un contacto directo, frecuente con sus equipos, ¿no?, y por tanto los que más pueden identificar talento en sus equipos de manera consistente. Pero para que los managers hagan esto, al final desde las organizaciones, desde los departamentos de People, tenemos que darles herramientas, ¿no? En NH llevamos haciendo gestión de talento desde el año 2015, ¿no?, y desde entonces hasta ahora tenemos varios aprendizajes que me parecen relevantes, ¿no?, en relación con herramientas que tenemos que darles a los managers para que sepan hacer este trabajo estratégico de manera adecuada, ¿vale? Para mí la primera es un lenguaje común. O sea, en las compañías tenemos que definir qué es talento para nosotros, qué es talento que sirva a nuestro plan estratégico. ¿Qué elementos hay dentro de talento? ¿Vale? De manera que los managers o dentro de una organización, cuando hablemos de talento, todos nos estemos refiriendo a las mismas cosas, ¿no? Segundo, me parece súper importante que tengamos un proceso consistente y compartido a lo largo y ancho de la organización, de manera que cuando un manager identifica talento, siga los mismos pasos e involucre a las mismas personas, sea igual el país, el área o la función donde esté trabajando, ¿vale? En tercer lugar, y esto me parece el mundo ideal, ¿no?, si se puede, me parece que es fundamental tener una herramienta donde volcar toda la información que producimos, ¿no?, cuando identificamos talento, porque tener una herramienta es lo que va a permitir a los líderes y a los equipos de People el acudir a ese repositorio de información cuando tiene que trabajar un plan de sucesión o cuando tiene una promoción interna o cuando tiene que buscar un candidato para involucrar en un proyecto complejo, ¿no? Y por último, creo que es fundamental cuando hablamos de identificar talento, alinearnos con el negocio. La alta dirección y el negocio de la compañía tiene que estar de nuestro lado, tiene que comprar que identificar y gestionar el talento es estratégico, ¿no? No creo que haya ningún miembro de comité de dirección que dude que hacer planificación financiera es estratégico, que buscar los recursos financieros
es estratégico para realizar el plan de compañía. Pues nosotros tenemos que concienciar que igual de estratégico es gestionar el talento para hacer realidad el presente y el futuro de la organización. Y para mí este lenguaje común, este proceso común, una herramienta y esa alineación con el negocio son herramientas que tenemos que dar a nuestros managers para garantizar que este trabajo estratégico de identificación y desarrollo del talento lo hacen bien y lo hacen con garantías. César, ¿cómo sois capaces de identificar este talento, este buen talento dentro también de DIA? ¿Cómo hacéis que los managers sean conscientes de esta responsabilidad que tienen? Bien, lo han dicho mis compañeros. Considero absolutamente indispensable que en cualquier descripción de puesto de trabajo de una persona que a su vez gestiona equipos tenga que estar desarrollar su propio, al equipo y tener esa visibilidad de aquellas personas con alto potencial, más allá de las competencias técnicas, que eso es muy importante, porque muchas veces, y esto es algo que todos conocemos de las compañías, no es lo mismo una buena performance, que digamos que es lo que he hecho en el pasado, que un potencial, que es lo que puedo ser capaz de hacer en el futuro. Como decía Marta, digamos, muy importante también tener definidas cuáles son esas skills, esas competencias que en un momento determinado en una compañía van a hacer que la compañía crezca. Muy importante que eso esté objetivizado, que los managers sean capaces o tengan las herramientas o la capacidad de poder detectar ese tipo de comportamientos en los equipos. Y sobre todo también cuando tienes la oportunidad de haber gestionado un equipo, de haber contribuido de una forma u otra al crecimiento de una persona, al final es un gesto siempre de generosidad. Siempre un manager tiene que tener la visión mucho más allá, que en un momento determinado una persona que forma parte de su equipo, el día de mañana, transcurrido un tiempo, puede ser perfectamente el CEO de la compañía. Y eso, digamos, que es algo que culturalmente tenemos también, todos los managers tienen que tener muy claro, que a todos nos ha pasado que al final una persona ha sido el equipo, es un fastidio porque es una persona que probablemente aportaba mucho, pero realmente no podemos poner puertas al campo. Y si queremos construir, digamos, planes de desarrollo y empresas donde el talento fluya de una forma sana, los managers son, digamos, en primera instancia, porque están en las distancias cortas, digamos, allí trabajando codo a codo con las personas, su aportación puede ser muy importante para, más allá de las herramientas que luego utilicemos para la medición de la performance o el talento, tienen mucho que decir en el futuro desarrollo de las personas que tienen a cargo. Vamos, totalmente de acuerdo con mis colegas. Nosotros también tenemos, efectivamente, como cualquier compañía, proceso de identificación de talento, mapas de talento, las matrices de talento. Pero, ¿qué problemas al final nos encontramos en este tipo o qué resistencias, ¿no? Primero, tenemos problemas en todo el mundo adhiere a la idea del talento. Hacemos los people review, pero luego resulta que cuando vamos a mover las personas de un sitio a otra organización, pues aparecen problemas, ¿no? Porque el talento se siente más privativo, ¿no? La generosidad corporativa no viene de serie. Y entonces, bueno, pues tenemos que romper esos moldes. Dos, en temas de crecimiento de talento, el tema de género, pues tampoco es evidente. Entonces ahí tenemos impulsos, intentamos... O sea, que efectivamente el talento es crítico en la compañía, la movilidad interna y el desarrollo más, y más en nuestro caso, que estamos en plena transformación, tenemos que aprovechar más el talento interno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos moviendo desde arriba, porque yo creo que el role model es básico, desde el comité de dirección. Entonces, primero, hemos planteado una nueva política de movilidad, es decir, rompiendo barreras, evitando vetos, empezando por el propio comité de dirección. Estamos generando foros de discusión a nivel de comité de dirección sobre los temas de sucesión, talento, etcétera, también para que ellos mismos vean la necesidad de compartir, ¿no? Porque este mismo planteamiento no existe, y incluso de priorizar entre proyectos estratégicos que tengo yo con respecto a los otros de otro negocio y que necesitamos el mismo talento, ¿no? Y cómo nos ordenamos o cómo intentamos aprender este tipo de dinámicas, ¿no? Y más abajo, a niveles de managers, hemos desarrollado un modelo de liderazgo basado en nuestros valores y lo que hemos decidido es no solo hablar de valores y de grandes comportamientos, sino de bajar a prácticas concretas, ¿no? Hemos definido 5 prácticas que son los básicos del líder, que vamos además a medir en un ejercicio que estamos midiendo ahora, un ejercicio de evaluación 360. Y una de ellas se llama Growth and Inclusion, o sea, crecimiento, y lo que estamos midiendo claramente, le estamos pidiendo a las personas que opinen sobre si tu jefe favorece prácticas de movilidad, o sea, temas muy concretos. ¿Favorece o no? Entonces, eso
es un indicador si lo está haciendo, ¿no? Podrás estar de acuerdo y definir, pero si luego no compartes el talento o hay oportunidades y no tienes este reflejo, pues claramente es un punto de mejora que probablemente luego tengamos que accionar, ¿no? Veremos la foto que nos sale. Bueno, yo tengo una idea bastante clara de la foto que nos sale, pero va a ser muy interesante que cada uno la vea y contra esto luego podamos poner determinado tipo de planes de acción, ¿no? Entonces, ¿creéis que sería justo decir o poner el titular que una vez que ya están incorporados a los equipos, ¿no?, a la compañía en procesos de selección, que el éxito o el fracaso, ¿no?, el compromiso de ese nuevo empleado puede recaer en la figura de los managers de manera directa? Hombre, desde luego yo creo que los managers tienen un papel súper relevante en la fidelización y desarrollo de las personas que tienen a su cargo, ¿no? Yo creo que si lo pensamos, ¿qué parte de la experiencia de un empleado en una compañía depende de su jefe directo? Pues una parte muy importante, ¿no? El que tu jefe directo, tu manager, conecte contigo, tenga conversaciones relevantes, te conozca a un nivel completo, no solo profesional, sino también personal, te ponga objetivos de manera clara, te dé feedback, te ayude en tu desarrollo, te ayude a remover obstáculos cuando los tienes, ¿no? Todo esto es súper importante y todo esto te puede ayudar a crecer más, a hacerlo mejor en una organización y también te puede ayudar mucho a estar más motivado y más contento en esa organización. Dicho esto, Influye directamente en el influye compromiso. directamente. Yo también, o para mí también es muy importante decirle a la gente, oye, a ver, el principal actor de tu propio desarrollo, el principal protagonista en tu vida eres tú, ¿no? Y en NH utilizamos mucho el mantra de lidera tu propio desarrollo. Entonces, al final, tu jefe, tu manager, es un facilitador que influye un montón, ¿no? Pero la responsabilidad última recae sobre uno mismo y la compañía y tu manager están poniéndote herramientas que tú también tienes que saber coger, utilizar y manejar en función de tu realidad, tus objetivos y tus expectativas. Sí, De acuerdo. en National Netherlands también tenemos una iniciativa, se llama Call to Action, y cada 2 años tenemos como 4 o 5 plazas en el pool de talento para que los empleados se puedan apuntar. Así que si tú crees que tú eres un talento y puedes acceder a ese programa, puedes escribir una carta y decir que yo creo que tengo la motivación, las capacidades para entrar en el pool de talento, porque también tenemos que reconocer que en cada compañía tenemos responsables un poco más old-fashioned, un poco más antiguos, y también el empleado tiene un papel muy importante para su desarrollo. Así ¿Y se que- llenan las plazas, Maraya? Entiendo que sí, ¿no? Sí, sí. Sí, siempre, a ver, yo creo que el primer año teníamos como a casi 20 personas que querían entrar en el programa y solo podíamos elegir 4. Y también puedes decir que tengo un compañero que yo creo que es un talento, así que yo quiero apuntar a esa persona. Bueno, dentro de, seguro que coincidimos muchos, ¿no?, de este paradigma, ¿no?, esta complicado hoy en día gestión de la diversidad. Se añade además la diferencia generacional, que además coincide este año con la primera jubilación del baby boom, ¿no? Y quería preguntaros si en vuestras compañías tenéis procesos de sucesión, lógicamente, y ese compartir o trasladar el conocimiento, si existen en vuestras compañías esos planes de sucesión. Sí, efectivamente, yo decía antes que sí tenemos este ejercicio de sucesión, que además revisamos cada año, y el planteamiento es pues, tener una actividad, sobre todo un ejercicio de anticipación, ¿no? Es decir, proactivo, de intentar analizar cuáles son las posiciones críticas de la compañía, en qué momento está el ocupante de estas posiciones y definir pues, determinado tipo de identificar, ¿no?, sucesores potenciales que luego podamos desarrollar para cubrir en el momento en que estas personas se puedan marchar, ¿no? Y evidentemente lo que hay que tener en cuenta es si lo improvisas normalmente fallas, ¿no?, porque estas cosas pues, luego también tienes el propio desarrollo organizativo. Habrá posiciones que permanezcan, que cambien de contenido, entonces tienes que ver muy bien. Y luego lo que estamos incidiendo es que no solo es hacer un ejercicio cartográfico, ¿no?, de hago los mapas, los cierro, al año siguiente veo, sino que tienes que llegar a compromisos, lo que decía antes, y los compromisos hay que activarlos, ¿no? Y la gran dificultad está en esto, en ser muy consistentes en la activación. Es decir, oye, has decidido que esta persona tiene que pasar por negocio porque su siguiente paso puede ser, ¿cómo vamos con esto? ¿Qué dificultades hay?
qué problemas, ¿no? Y claramente os decía que hacer que eso seguimiento. suceda y que nuestro rol es monitorizar, ¿no?, constantemente nosotros desde la parte más corporativa y también los equipos en local de recursos humanos para intentar que esto suceda, porque si no se queda en un ejercicio meramente conceptual, ¿no? Sí, muy importante, has comentado una cuestión muy importante, los planes de sucesión de las compañías. En un negocio como retail, como es el nuestro, donde todo cambia en casi al minuto y donde en España el sector, digamos que es un sector muy potente, con players muy importantes y con mucha relevancia a nivel mundial, digamos que hay que estar constantemente, hay que tener muy claro qué personas tienes en el disparadero o personas con alto potencial para ocupar posiciones, para alimentar, digamos, esas vacantes que se van generando de forma constante. Dentro de los planes de contingencia, después de hacer un análisis de riesgos, cualquier compañía, pues una de las cuestiones que tiene que tener en cuenta, sobre todo, es tener preparado un repuesto de personas para posiciones claves, ya no solo posiciones claves, sino tareas que resulten críticas. Tampoco hace falta hacer planes de sucesión, digamos, a nivel más de dirección, pero también en áreas funcionales, mandos intermedios, donde tareas, por poneros un ejemplo, la nómina, ¿no? Es decir, al final, a veces pasa que tienes dos personas que controlan no sé qué proceso, que es crítico a la hora de pagar la nómina todos los meses. Es muy importante tener ese repuesto o ese plan de contingencias o esa persona que pueda ocupar esa posición en el momento que esta otra persona pues se jubile o salga de la compañía o pase lo que pase. Para eso, para estar bien preparados, como decía Enrique, pues tenemos que tener un mapa de talento previamente trabajado, que sea muy claro, ver el nivel de preparación de cada una de las personas. Puede darse el caso, por ejemplo, de que de forma inmediata pasa algo, sale una persona de la compañía, hay que reponer esa posición de forma inmediata. Esa persona que repone esa posición en el corto plazo no es la que se va a quedar, porque a lo mejor hay otra persona con un perfil que se adapta más al puesto, pero todavía está en esa fase de que tiene que formarse un poco más y a lo mejor puede ocupar esa posición en 1 o 2 años, ¿no? Hay que tener muy claro el mapa, el nivel de preparación de cada una de las personas y bueno, al final yo creo que es crítico y cada vez más las empresas son conscientes de este tema, ¿no? Yo quizá añadiría lo importante que es, estamos hablando mucho del manager directo, ¿no? Pero yo creo que es muy importante también, en términos de gestión de talento y de planes de sucesión, involucrar a otros roles, más allá del manager directo, ¿no? Por supuesto, para mí los planes de sucesión son uno de los para qués clarísimos de hacer gestión de talento. No identificamos talento para guardarlo en la carpeta, como decías, ¿no? Sino para ayudarlo a crecer y que llegue al siguiente nivel, ¿no? Y para mí es muy importante, tanto en esa identificación del talento como en su ubicación en los planes de sucesión, que intervenga no solo el manager directo, sino el jefe del jefe, e incluso que intervengan otros roles transversales, ¿no?, que puedan permitir que esas decisiones de talento y sucesión sean decisiones más compartidas, ¿vale? Por ejemplo, cuando nosotros identificamos talento dentro de los directores de hotel, no solo involucramos a los jefes de los directores de hotel, que son los directores regionales, sino también al jefe de los jefes, que es el director de operaciones. Involucramos también al director de calidad, al director de alimentos y bebidas, al director de recursos humanos, al director financiero, porque todos estos roles conocen a los directores de hotel y pueden poner un punto de transversalidad, en primer lugar. No es lo que diga el jefe directo, que puede tener diferente criterio al jefe directo de al lado, ¿no?, sino que hay personas que pueden dar transversalidad a esa identificación. Y luego, segundo, creo que es muy importante también que cuando el talento se identifica de manera compartida y se decide de manera compartida quién va en un plan de sucesión, hay más visibilidad de ese talento y también hay más apoyo. Hay más personas que de alguna manera, dado que han participado en esas decisiones, se sienten también responsables del desarrollo y del éxito de aquellos identificados como talento. Bueno, ya nos quedan los últimos 10 minutos para ser justos con el tiempo. Quería preguntaros que hoy en día, bueno, pues hemos hablado, ¿no?, de esta lo complicado que es hoy en día manejar fuera parte de momentos híbridos, ¿no?, o teletrabajos y además equipos tan heterogéneos que estamos ya no solamente en diferentes ciudades, países, ¿no?, que son equipos ya tan
tan sumamente heterogéneos. ¿Cómo trabajáis, que antes hacíais alusión de la importancia de la comunicación interna para que todo el mundo, ¿no?, todos los equipos lo perciban de la misma manera? ¿Cómo trabajáis estos momentos híbridos? No sé a quién... Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, el 88% de la plantilla, porque os hagáis una idea, trabaja en las tiendas, en los almacenes. El 12% restante son las personas que trabajan en las oficinas, las áreas transversales, que son los únicos que tienen la oportunidad de poder alternar un modelo de trabajo híbrido, que pueden trabajar a veces desde casa o a veces desde la oficina, ¿no? Con lo cual no es muy representativo sobre el total. Sí nos hemos dado cuenta que es muy importante para mantener esa conexión entre las personas que no una persona esté trabajando siempre desde casa. Al final nos estamos dando cuenta que eso realmente está generando que el trabajo no sea tan efectivo al final, ¿no? Entonces sí que hay que fomentar mucho que la gente siga hablando entre sí, que los departamentos sigan interactuando y no desconectarse por completo, ¿no?, de lo que es el trabajo, digamos, presencial. Y aquí, evidentemente, todas las nuevas tecnologías, no os cuento nada nuevo, ¿no?, y todas las modalidades de comunicación, todos los canales de comunicación nuevos que se abran, pues son poco para que todo el mundo pueda estar conectado en todo momento. Bueno, en nuestro caso estamos aprovechando todo el mundo digital después de la pandemia, toda la parte remota, para intentar también generar determinado tipo de, lo decías, ¿no?, hitos o impactos, ¿no?, con las personas a través de estos canales, ¿no?, generando determinado tipo de eventos que les pueda interesar, ¿no? Por ejemplo, nuestra directora de Recursos Humanos llegó el año pasado en septiembre y ha empezado una iniciativa con los directivos. Hay 140 directivos en la compañía y cada mes y medio convoca una reunión en Teams de 45 minutos. Y básicamente lo que pretende es una conexión, ¿no? Entonces, al principio, en las primeras sesiones, la gente se apunta pensando que va a contar, yo qué sé, cambios o que es de lo mío, que es lo que básicamente atrae a las personas en muchos casos. Y luego te das cuenta que efectivamente se convierte en una especie de foro en que hay que contar, porque al final, temas de comunicación interna, yo creo que un básico es la comunicación en cascada y es la responsabilidad que tiene el jefe o el manager con su equipo y así sucesivamente. Y muchas veces no lo hacemos, ¿no? Entonces, generar estas dinámicas de cohesión donde la gente habla y al principio, pues, preguntaron dos, que además estaban preparadas las preguntas, pues claro, esto, ¿no? Y luego te das cuenta que conforme las cosas se van desarrollando, sí se va generando un hábito de empezar a, pues, un espacio de compartir, cierto espacio de comunidad. Cuesta, son hábitos nuevos, pero yo creo que la potencia de la tecnología, pues, nos está ayudando mucho. Pero en nuestro caso también tenemos otro factor que nos complica mucho, es, lo decía, la red, ¿no? Tenemos 4.000 personas en estaciones de servicio. Claro, el problema es llegar a ellos en comunicación es muy complejo. Claro, porque además no tienes muchas veces la parte tecnológica es esencial. Estamos trabajando ahora en dotarles de elementos de comunicación tecnológica, o en las refinerías o en los centros industriales lo mismo. Por temas de seguridad tienes que tener mucho cuidado con qué sistemas metes dentro de los centros, ¿no? Pero es básico tener un elemento de comunicación directo e individual, porque de lo contrario, bueno, al final tienes que buscar la cadena de mando y muchas veces, bueno, pues eso funciona y a veces no funciona tan bien, ¿no? Pero sí que es verdad que todos los elementos híbridos nos están ayudando. Yo creo que es verdad que además empatizo mucho con lo que dices, porque en NH nos pasa igual, ¿no? La mayor parte de nuestros empleados no trabajan con un ordenador. Claro. Por tanto, nos perdemos el elemento básico de comunicación en otras compañías con los empleados, ¿no? Con lo cual hay veces que creo que tienes que pensar en tu realidad y pensar menos en lo que es fancy, lo que es innovador, ¿no? Por supuesto, nosotros comunicamos a través de email y tenemos una newsletter mensual, pero sabemos que llegamos a parte de la plantilla. Además, tenemos una app para empleados por la que enviamos los mismos mensajes, ¿no? Y esa app se la puede descargar cualquier empleado. Pero sabemos también que no todo el mundo quiere dedicar un trocito de la memoria de su teléfono personal para descargarse una app corporativa, ¿no? Con lo cual, es verdad que también tenemos que ir a cosas tan básicas, tan humanas, tan poco sofisticadas y que no van a ganar ningún premio, ¿no? Como poner pósters en los tablones de personal, que están en los comedores de personal. Es verdad.
porque cuando la gente va a comer se lee el póster y a veces ponemos un QR y si tú quieres saber más puedes leer ese QR, ¿no? Con lo cual combinar diferentes canales para acabar llegando al empleado yo creo que es crítico. Y es crítico también que efectivamente los líderes no se olviden de comunicar. A veces los mensajes que nosotros ponemos en una newsletter que llega a lo largo y ancho de la organización pueden ser muy complejos para según qué colectivo es objetivo. Por tanto, necesitamos que un director de hotel o un jefe de recepción se tome el tiempo de traducir esos mensajes e incluso de priorizar los que son relevantes, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, seguro que hace 10.000 años hacían cosas parecidas, ¿no? Pero al final yo creo que se trata de adaptarte a lo que realmente demanda tu compañía y tu perfil de empleado. Yo creo que muchas veces cuando hablamos sobre el modelo híbrido, hablamos sobre tecnología, pero yo creo que la clave del modelo híbrido es la persona. Y, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un modelo híbrido con los empleados y para los empleados, pero con los empleados, y cada empleado, cada equipo hace un manifiesto con su manager cómo trabajan. Así que no va de trabajo desde casa, pero qué voy a hacer, cuándo voy a la oficina, qué vamos a hacer juntos en la oficina, por ejemplo. Así que no va de, pues voy a trabajar desde casa y ya está. Es que hablar con tu responsable y con el equipo y decidir juntos qué vas a hacer en la oficina, cuándo vas, cómo comunicas, y es basado en la responsabilidad de la persona. Sí, un poco lo que ha dicho Enrique, en una organización, digamos, donde un alto volumen, como puede ser el nuestro, de personal operativo, a veces es muy difícil que los mensajes lleguen. Puedes tener apps, puedes tener herramientas digitales para que hacer más fácil llegar los mensajes, pero es verdad que aquí por ejemplo, en el área de operaciones en retail, cumple una función primordial, que es comunicar hacia abajo todos los mensajes que se quieran dar a la compañía. Mensajes que pueden ser cuestiones que impacten directamente en el empleado o mensajes que tienen que ver con un ámbito estratégico o de novedades de la compañía que se quieran difundir. En nuestro caso concreto, hacemos mucho hincapié, por ejemplo, los jefes de zona, que son las personas que llevan pues, un área o un área manager de tiendas, porque si no somos conscientes de que muchos mensajes no van a llegar. Entonces, tenemos que hacer mucho refuerzo de comunicación en ellos, por ejemplo, en nuestro caso, para conseguir que los mensajes lleguen, porque por mucho medios tecnológicos que pongas a disposición de las personas, muchas veces o por desconocimiento o lo que decía antes, porque no quieren utilizar el tiempo privado para ver cuestiones del trabajo, va a ser complicado llegar. Tiramos también mucho de pósters, como decía Marta, evidentemente, en las tiendas, porque al final con códigos QR también, para que puedan hacer la información, pero aún así muchas veces cuando hacemos algún sondeo para ver el impacto mediático que ha tenido no sé qué mensaje, a veces nos quedamos por debajo de donde nos hubiera gustado llegar. Y quizás es importante ahí también el que nos planteemos unos objetivos razonables. Es decir, a veces nos empeñamos en que todos los empleados tienen que estar informados del plan estratégico de arriba a abajo y les vamos a hacer un examen. Quizá hay empleados que no tienen interés en el plan estratégico o quizá vienen, hacen su trabajo, se van a su casa y está bien, ¿no? Con lo cual yo creo que a veces también desde los departamentos de People, desde las áreas de comunicación, a veces nos empeñamos en que todo el mundo tiene que recibir todo y se tiene que leer todo y se lo tiene que saber todo, ¿no? Yo creo también en la segmentación de la comunicación y también dar espacio para entender que dentro de nuestras compañías hay diferentes tipologías de empleados con diferentes necesidades y que eso está bien también. Yo hay veces que cuando me paseo por ahí me dicen, hija, ya deja de decir lo mismo por todos los canales, porque esto es una persecución, ¿no? Y entiendo que efectivamente es necesario comunicar, pero que también hay que dar ese espacio a la personalización. Sí, lo que decía también César, que la tecnología puede ayudar, lógicamente, pero no siempre y no es aplicable, eso, ni, como decía Marta, a todos los perfiles, ¿no? Ni en todas las situaciones. Y por acabar, ¿habéis utilizado en vuestra etapa actual o en empresas anteriores, os suena algún canal que se ha puesto en marcha, algún canal de comunicación interna y ha sido un verdadero desastre o que no ha tenido el éxito que se esperaba o que ha salido erróneo, ¿no? Y hablar de los errores también dignifica mucho y además es muy bueno. No sé si se os ocurre, esta pregunta no estaba preparada, así que a lo mejor he sido un poco a traición. Nosotros hemos lanzado utilizar el Yammer, ¿no? La suite de Microsoft para comunicar con los directivos.
en una ambición precisamente de intentar impulsar la digitalización, etcétera, pues lanzar yo un mensaje, recibir 2 likes, lo cual una catástrofe en temas de, o sea, ser tal, llamar a amigos, ¿no?, para que se apunten a la historia. Bueno, al cabo de 4 días tenía 10 likes, lo cual es un éxito. Entonces, Es mucho. claro, sí, el aprendizaje de todas maneras es que la gente no va donde tú quieres, tiene sus propios canales de comunicación. Igual tienes que pensar cuáles son los que están usando, pero aún así nos vamos a empeñar en que, bueno, yo creo que tienen que buscar contenidos que les resulten útiles, no solo la interacción por la interacción, ¿no? Sí, el segmentar, ¿no? Quizá como... Totalmente. Yo me acuerdo una campaña de comunicación interna en Holanda que hemos hecho con una famosa, con un influencer, y la gente diciendo que, pero ¿qué tiene que ver esa tía con la compañía? Así que hemos pagado un montón de pasta y la gente estaba diciendo, pues me gusta la chica, pero no lo veo. Así que después de una semana hemos quitado la campaña y hemos dicho, lo siento, perdón, no vamos a hacerlo más. Así que ha sido también un aprendizaje que si usas una persona, la persona tiene que tener los mismos valores de la compañía y la gente tiene que poder identificarse con esa persona. Sí, aliada, sí. Sí. No es solo usar un famoso, un influencer y ya está. Bueno, pues hasta aquí nuestra charla. Espero que haya sido lo más interesante posible. Yo creo que hemos apuntado y hemos hablado del lenguaje común, ¿no? que creo que es muy importante, de esa comunicación coherente dentro y fuera también, o esa generosidad de compromiso que aportaba Rafa también, que no viene de serie, ¿no? ni se puede exigir. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias por vuestra asistencia, gracias Rafa, Maraya, Marta y César, gracias por vuestras aportaciones también. Muchas gracias.